Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hola amigos, un saludo especial, empezando una semana para todos en cualquier lugar del mundo, deseándoles lo mejor en nuestra vida familiar, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a continuar con el desarrollo y conclusión del capítulo 6 de Mateo, donde el Señor Jesús, el Maestro de la vida, ha dedicado un gran espacio de tiempo a explicar la forma en que nos debemos relacionar sus hijos con las cosas materiales. Él empieza a hablar del dinero, del tesoro en los cielos, de servir a dos señores, de que si nuestro ojo es limpio, es decir, los ojos realmente son neutrales, son las ventanas de lo que hay en el corazón para mirar si nos movemos por intereses mezquinos. Y después de este discurso nos hace una de las cátedras más poderosas sobre cómo aprender a gestionar el pasado y el futuro. Las dos causas principales, o al menos dos de las grandes causas que generan la depresión y la ansiedad. Por eso, el capítulo, este fragmento empieza con el título El afán y la ansiedad. Aunque en el original la palabra más precisa es preocupaciones, las preocupaciones de la vida. Y nos estamos encontrando con un derroche de contenido donde el Señor Jesús nos pone a pensar, invita a los discípulos a pensar, a vivir como hijos de Dios. Cada día me enamoro más de la pedagogía que usó Jesús para que nosotros entendiéramos. Anoche que mi hijo llegó tarde, me di cuenta de la forma como él con tanta confianza se mueve en la casa con tranquilidad, apropiándose de las cosas que hay en la casa, sin preguntarme, sin estar medroso, ¿será que sí, será que no? Sino en una relación de confianza con su padre. Él nos colocó ese ejemplo para que nosotros nos aprendiéramos a relacionar con él de la misma manera, para que tuviéramos esa pedagogía de vida. Así que él empieza a decirles a todos los discípulos y a todos los que están escuchando ahí, en especial que los fariseos no se perdían la corrida de un catre para ver cómo acusaban a Jesús. Él les empieza a enseñar sobre la necesidad de aprender a confiar en el Señor Jesús. Realmente es una cátedra de confianza y de esperanza. Porque si ustedes leen por allá en Primera de Corintios, cuando se habla del amor, lo recuerdan, dice que cesarán las lenguas, cesará la ciencia, cesará la profecía, y permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Es una reconfirmación de que nosotros debemos vivir por fe, creyéndole a ese Padre Celestial. Hasta los cuestiona. Si ustedes no aprenden a vivir con fe, teniendo esa esperanza, entonces ustedes son iguales a los que todavía no han creído, porque a ellos sí se les puede justificar, porque los dioses que ellos tienen, como los conocen, son dioses mezquinos, pero ese no soy yo. Así que ustedes deben aprender a creerme a mí. No confiar, no tener seguridad en mí, es dudar de mí. Es no poner en práctica el verdadero significado de la fe, que es confianza. En el original hebreo, el significado puro de fe es confianza. Aprender a colocar nuestro depósito en él. Y ya concluyendo, el Señor Jesús les dice sobre la necesidad de
buscar primero el reino de los cielos y su justicia, que lo otro es una ñapa. Quizás algunos lo han malinterpretado pensando que no hay que trabajar más ni ser diligentes, porque ahí dice que si yo busco esto, Él me da esto. En alguna medida, lo que Él quiere decir es que ya hay una ley y tácitamente nos está diciendo, es cierto que las aves no andan desesperadas por ir allá acá, pero hay algunas que hasta almacenan en invierno y hacen nidos, tremendos nidos, para que no malinterpretemos el texto, que por ser consagrados o por darle cosas a Dios, entonces Él me resuelve las cosas cotidianas que yo necesito. Ahí necesitamos tener una claridad sobre eso. Por eso es tan importante que nosotros que estamos en este camino usemos nuestra propia vida con todas las experiencias que hemos tenido para que no seamos tan místicos y nos demos cuenta cuántas veces hemos orado por algo y lo hemos recibido y cuántas veces hemos orado por algo, pero no lo hemos recibido. Sin embargo, estamos ahí viviendo por fe y creyéndole a Dios. Y la última con la que Jesús cierra es una cátedra muy poderosa de confianza y de productividad. Sí, así es. Dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué andan tan preocupados? Es muy hermoso este versículo, porque Él les dice, no se afanen por el mañana. La ansiedad se genera por un exacerbado enfoque en lo incierto, en empezar a crear una cantidad de conversaciones y empezar a hilar y a pensar cosas. ¿Será que si esto sigue así, va a haber guerra y habrá escasez de alimentos? ¿Será que esto sigue así, habrá una anarquía? ¿Correrá la gente y se meterán a las casas y robarán? ¿Será que si eso sigue así? Y empezamos a proyectarnos mentalmente y eso se nos convierte en una huella, en un cráter neuronal que nos deja sin esperanza y sin confianza. Y eso es lo que genera la ansiedad. Cuando nos quedamos en el pasado lamentándonos, debí haber hecho esto, no debí haberle contestado así, no debí haber confiado en él, no debí haber hecho ese negocio, me dejé llevar por las pasiones, me dejé tal cosa. Cuando mi repositorio, mi presente, tiene una gran cantidad de la franja del día y de mi mente pensando en eso, entonces le estoy dando una cantidad de elementos para que haya una depresión en mi vida. Así que esto que el Señor Jesús está diciendo acá es extraordinario, porque aunque nos está invitando a confiar en fe, lo que nos está diciendo, sin religiosidad y sin nada, que más que cualquier técnica de meditación, que cualquier terapia de tercera generación o estrategia que el ser humano se invente, tener fe, confiar en Él, poner nuestra esperanza a Él, es la mejor forma de combatir la depresión, las preocupaciones y la ansiedad. Es maravilloso. Cuando sabemos que hay alguien más superior que nosotros, que tiene el control sobre todas las cosas, como empezó la oración del Padre Nuestro, bueno, la oración de la enseñanza es el término más correcto, y que además somos su objeto, porque si Dios tuviese más planes para otras humanidades que no lo sabemos, pero Él lo que nos dice es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó lo que más se ama, que es la vida, si la entregó por nosotros, ya ¿por qué no son capaces ustedes de entender que las otras cosas no tienen el mismo valor y que además todas están en su mano? Que es por eso que le dice a Josué cuando va a conquistar la tierra, cuando Josué, como la mayoría de nosotros, tenemos el síndrome de no ser suficientes, de no poder hacer las cosas bien, de no encajar, él tiene que cambiarle el nombre a Josué, que era una técnica
para poder elevar su confianza en sí mismo, para que avanzara adelante. Las instrucciones que le da a él, debes aprender a meditar y a analizar todas las proezas que ha hecho tu Dios para que no te apartes de este camino, para que no te desvíes, para que cuando quieras desmayar, para cuando el temor te quiera arrinconar, entonces tú seas esforzado y valiente, porque entonces todo lo que hagas te prosperará y todo te saldrá bien. Así que, queridos amigos, en cualquier lugar del mundo que están escuchando este mensaje, queremos decirles que ese libro tan extraordinario y tan incomprendido llamado Biblia, mal llamado Biblia porque no tiene el contenido suficiente ni la fuerza, no es más que todo un tratado de la mente de Dios para que nosotros aprendiéramos a vivir en la vida cotidiana sin separar lo material de lo espiritual, porque para él eso es un todo. La espiritualidad es la forma en que administro mi vida, lo material, y se ve muy marcada cuando administro el dinero. Un gran desafío que he tenido que enfrentar en mi vida. Sí, como muchos de ustedes, ¿verdad? Con el tiempo vamos aprendiendo a entender cómo funcionan las cosas con Dios. Así que lo que él dice, deben aprender a vivir el presente. La enfermedad de este siglo es la divagación. Grandes universidades han comprobado que un ser humano despierto puede vivir hasta un 47% por allá en la nube, en abstracción, en el pasado, pensando cosas, tratando de organizar ideas y pensamientos de las películas que vio, de toda esa información o del futuro. Así que estar presentes es el gran desafío de esta humanidad. Vivir confiadamente y en paz es el más grande reto de cualquier ser humano en esta sociedad. A ejecutar las tareas diarias, más cuando se tiene autonomía, es el gran reto de la humanidad. Por eso lo que Jesús acaba de decir es, si ustedes tienen claridad de lo que deben hacer en un día, ya es suficiente. Porque los sueños y los planes y todo lo que queremos lograr están escondidos en las rutinas diarias, en las horas y en los minutos diarias. ¿Por qué Él les coloca? Porque el texto pareciese ser un poco despectivo cuando dice, bástale a cada día su propio mal. Él les está dando ese enfoque porque ellos están preocupados por 10 días. Preocuparse por 10 días es ocupar, esto es un ejemplo numérico cuantitativo, por 30 días, que es una particularidad que tenemos los seres humanos. Acabamos de almorzar y ya nos vamos a acostar y estamos preocupados por el mañana. Él dice, no gasten energías, ni ancho de banda, ni emocionalidad pensando qué va a pasar mañana. Mañana ya tendrás que desafiar los retos de mañana. Si tú te enfocas en hacer lo que le corresponde a cada día, también podemos decir, entonces tendrás éxito. ¿Por qué? Porque cuando yo sé, por eso hemos venido hablando sobre la gran responsabilidad de ser gestores del yo. No es hora de conquistar el mundo exterior, es hora de hacernos cargo de nuestra vida. Ayer o estos días que estábamos hablando sobre el verdadero significado de la palabra pecado, esta palabra, al interpretarla correctamente, nos dio a entender que la forma en que yo pienso, recordando que la palabra pecado lo que realmente significa es errar al blanco, fallar en la meta principal. Ahora nosotros tenemos una libertad absoluta, pero una responsabilidad absoluta también de la forma en que nosotros pensamos. Si andamos llenos de desconfianza, de miedo, de incertidumbre, con una cantidad de prejuicios, resentimientos e incluso de desorden en la forma en que administramos nuestro tiempo. Así que lo que el Señor Jesús está enseñando es,
deben aprender a hacer que cada momento cuente, que cada día valga, que conviertan cada día en la nueva oportunidad de volver a nacer, de tener claridad en lo que van a hacer. Dice las neurociencias y las grandes escuelas de fuerzas especiales para entrenar al ejército, que definir objetivos le dan claridad al caos mental que tenemos, que nos ayuda a tener una claridad en cómo nos vamos a conducir. Así que este mensaje de Jesús es extraordinario. Es fascinante poder entender cómo cuando ponemos en fe toda nuestra confianza en la fe, en lo espiritual, recibimos recompensas en lo material. Cuando sabemos qué va a pasar en un día, lo hemos establecido y lo concluimos a cabalidad en la noche cuando podemos sacar el inventario de que lo hicimos, nos asiste una sensación de satisfacción y de que estamos completos y que además estamos haciendo lo correcto. Así que a todos los amigos, quiero decirles esto. Es hora de tomarnos en serio nuestra propia vida y tomar en serio este manual de instrucciones y empezar a mirar hacia adentro, a ser gestores del yo, a descubrirnos, a dejar de ser unos autodesconocidos y entender que ahora somos más responsables que nunca de ser embajadores del reino de los cielos y a vivir cada día, labrando cada día, porque es en los días y en las horas y en las rutinas diarias donde se construyen las herencias celestiales y una familia y una sociedad que pueda vivir en paz. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana. La paz del Señor